Amigos, si usted viene por primera vez, déjeme de ponerlo en contexto. ¿Qué estamos haciendo? Durante 7 domingos con qué montón, ¿verdad? Es una de las series más largas que hemos hecho. Pero le tenía muchas ganas de hacerlo. Hemos estado estudiando un texto de la Biblia que está en el libro de Proverbios capítulo 6. Y allí aparecen los 7 pecados más terribles. O sea, eso uno debería saberlo así. ¿Cuáles son los 7 peores pecados? O por lo menos los que Dios más odia, los que Dios aborrece, abomina. Hay 7, sí hay 7. La verdad es que, aunque por ahí, cuando se habla de los 7 pecados capitales, ¿verdad?, que son los de Gregorio el Grande, pero realmente la Biblia ya tenía sus 7 pecados capitales y son estos. Y bueno, ya vimos 6 de ellos: la lengua mentirosa, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, las manos derramadoras de sangre inocente. Y hoy terminamos. Hoy llegamos al clímax, porque interesantemente el número 7 en la literatura hebrea, el séptimo lugar en literatura, deja ver que es el clímax, como llegar al punto, a la cúspide, ¿verdad?, de de los 6 anteriores. Es como la suma, va como sumando. Y en la literatura hebrea el primero y el séptimo son muy importantes. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice. El número 7 de los pecados, de los peores pecados, de los pecados que Dios definitivamente no soporta. O sea, no soporta ninguno porque Él es santo, ¿verdad? Pero para que Él mismo diga 7 cosas aborrece Jehová, es porque, ¿verdad?, y hace esa lista de 7 pecados. El último que vemos hoy dice, el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos. Vamos a ver qué extraemos, qué aprendemos, porque de eso se trata. Mira, aquí se trata de 2 cosas. Para mí, venir a la iglesia, desde mi perspectiva, hay 2 cosas que para mí son innegociables. O sea, uno viene porque podemos socializar, vemos gente que no vemos siempre, la podemos saludar. Aquí podemos, pero hay 2 cosas que para mí sí uno debería venir con la intencionalidad. Una es aprender. Si usted viene a este lugar y no aprende nada, yo le aconsejo que vaya a otro lugar, ¿verdad? Alguna vez una señora de la iglesia, hace muchos años, ya murió ella, pero muy linda, nos llevábamos súper bien y todo. Y un día me dice, Alberto, es que me voy a ir de la iglesia. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, es que yo no aprendo nada de usted. Y yo, váyase. Por supuesto que tiene que irse. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, es que sí, porque venir a la iglesia, por ella ya verá por qué razón. Pues no aprendí. Dice, no, es que no aprendo nada de usted. Y yo, está bien. Y yo, pero ¿verdad? Yo por dentro me pensé, pues alguno de los 2 es muy tonto, ¿verdad? Porque pues solo así va, o que yo soy muy, bueno, quién sabe. Bueno, el tema es que uno tiene que venir a aprender. Y si usted va a una iglesia y pasan los años y no crece, su teología tiene que irse robusteciendo. O sea, no puede ser que usted con los años le hagan preguntas de primero y no sepa contestar. No, tiene que aprender. Cada domingo usted va, ¿verdad?, con un bagaje de algo. Hoy aprendí esa palabra, hoy aprendí esto. Para mí es muy importante. Y la segunda cosa es que uno viene a la iglesia. Para mí venir a la iglesia es como despertarse en la mañana y cuando usted, lo primero que hace, uno va entra al baño y se ve en el espejo. Qué momento más terrible, ¿verdad? Bueno, es un momento, o sea, uno tiene que orar antes de levantar. Padre, ayúdame, diablo cochino, que el espejo. Porque no es el de Blancanieves, no te va a decir la verdad. Pero ¿a qué va uno? Precisamente a eso, muchacho. A decirte, y no, para sacarse de hacer bien la carrera y ya uno se ve. Hay gente que se ve más de la cuenta. Pero bueno, pero para eso es la palabra es un espejo. Venimos y de pronto decimos, ay. Mire, ¿a cuánto les cayó alguito de las últimas 6?
Y los que se quedan así callados viendo por otro lado así, cuidado no sea. Mire, a todos, yo no me he salvado de una sola. Tal vez hoy sea el día que nos vamos a redimir y usted de esta, el que siembra discordia entre hermanos, ese no es usted, ¿verdad que no? No, hasta ahora que se salva de una, vamos a ver. Entonces, me gusta mucho, empecemos así haciendo un exégesis, me gusta mucho, dice, el que siembra. ¿Por qué siembra? ¿Por qué no usó alguna otra analogía, una metáfora como el que disemina, el que esparce, el que siembra? O sea, el ejemplo que usa es de la agricultura. Está claro ahí, ¿verdad? El que siembra, pudo haber usado un montón de formas para decir que alguien anda contaminando, no sé, hay un montón de formas de decirlo, pero no, usó el de la siembra. Y en la Biblia eso es serio. Cada vez sus metáforas, sus símiles, hay que ponerles atención. Ahora, cuando dice el que siembra, o sea, si yo me estoy comiendo una naranja y se me cae una semilla ahí, no pueden decir que soy un sembrador de naranjas. Se me resbaló una semilla ahí, o al final tiré ahí y se cayeron todas. Pero no es ¿qué mano tiene Alberto? No, eso no. No, pero el que siembra, estamos hablando de un agricultor. Eso implica dos cosas básicamente. Una, propósito, y segundo, repetición. El que siembra nadie siembra sin propósito, porque sembrar es duro, hay que invertir. Para sembrar tenés que tener un terreno, comprarlo o alquilarlo. Para sembrar tenés que arar ese terreno, ver cómo jalás agua para ese lugar. No, eso requiere, o sea, sembrar no es gratis, no es andar tirando semillas en cualquier lado, porque no las puedes tirar en la finca de otro, ¿verdad? Entonces tiene que haber propósito. Quiere decir que el sembrador tiene propósito. Escoge un terreno. O sea, nadie va a sembrar maíz en el parqueo, no creo. No será un sembrador el que haga tal cosa. Quiere decir que el que siembra requiere mucho intelecto, requiere mucha capacidad cognitiva, porque tiene que pensar, a ver, esto es maíz, en esta tierra puede ser que no pegue, en este clima, puede ser que la tierra es buena, pero no el clima. O sea, ve todo lo que tiene que tomar en cuenta un sembrador. La distancia en que va a poner las semillas, cada cuánto las va a regar, requiere mucho cerebro. Es inteligencia. O sea, no es alguien que se le andan cayendo semillas ahí a la bolsa, no. Un sembrador. Es todo un arquitecto de la verdad. Él conoce perfectamente esos tipos de tierra, clima, distancias, el día, que si no, que si la luna, que si es menguante, que si es que... O sea, a ver, no es alguien que improvisa. Sabe mucho de eso. Entonces, número uno, piense que el que siembra discordia, vamos traduciendo, el que siembra discordia no es que tiene un zafis por ahí, no es que de pronto comenzó a hablar mal a Claudia de no. Por eso Dios aquí lo pone en la lista de los 7 más buscados, porque es un peligro aquí metido. O sea, esta persona es intencionalmente mala, sabe cuánto sembrar, cuándo abonar, es intencional. Y la otra cosa del sembrador es la repetición, ¿verdad? Como una cosecha inmediatamente y recoge y guarda semilla para la próxima. Entonces, así como el agricultor que trabaja la tierra con obvia esperanza de recoger un fruto, de ver el fruto de su trabajo, así el que siembra discordia entre hermanos, él se queda esperando a ver si se dejan de hablar, si lo logró, si el chisme que dijo, cómo resultó. Es malo. Se hace una persona muy fregadilla, ¿verdad? Entonces no describe un acto accidental, ¿verdad? Para nada, sino una acción deliberada, intencionada. Es alguien que busca producir algo con toda la intención. Nadie siembra sin esperar cosecha. Así también, el que siembra discordia es un poquito de chisme por aquí, una murmuración por allá, y se queda a esperar a ver, como el sembrador, a ver si está creciendo, si no, y si no abona más. Es peligroso, ¿verdad? A ver,
Obviamente el resultado, según dice la palabra, todo lo que el hombre siembra, ahí todo sí es todo. Ahí todo sí es todo. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Ahora, vamos a la semilla. Ya sabemos algo del agricultor, ¿verdad? O sea, no es un novato, no es alguien que, como te digo, que le regalaron una bolsa de semillas y no sabe qué hacer con eso. No, es un sembrador, un agricultor. Él sabe que la lluvia, todo, él lo sabe todo, lo hace intencionalmente. Pero ese es el sembrador. Ahora, ¿qué es lo que siembra? Lo que siembra es discordia, una semilla terrible. Es de los 7 pecados que vimos, de los 6 anteriores, sin duda este es el peor. Por eso seguro quedó de último. Como te digo, siempre el primero y el último hay que ponerle mucha atención. Este es como la suma de todo. Es como la suma de todo. Si sumas el orgullo, todo lo que vimos antes, y haces un batido, lo que va a salir es esto. O sea, si lo echas en la licuadora, ¿verdad? Pies presurosos al mal, corazón que maquina, al final llegamos aquí. Eso es lo que sucede. Entonces, en hebreo, discordia sugiere contienda, altercado, enemistad deliberada. Siempre, en todos los casos en hebreo, madón es un altercado, pero deliberado. No es algo que se dio como a un cruce de unas chispas, hay un cortocircuito. No. Es un altercado, algo que yo planeé. Ahí digo, como un arquitecto haciendo los planos de su edificio, así el que siembra discordia planea cuál es el mejor momento, en tal reunión voy a llegar, y ahí, así de tremendo es. Entonces no se trata de una simple diferencia de opinión, sino de una actitud sembradora, una actitud. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan peligroso? Porque mientras los otros pecados me hacían daño principalmente a mí, y tal vez a la gente que estaba más cerca de mí podía hacerle daño, este es más comunitario. Siembra discordia entre hermanos, a una comunidad. Este no va contra una persona que engañé, como la lengua mentirosa o el testigo falso, que hizo pagar, ¿verdad? No sé, llevar a la cárcel a una persona por dar un falso testimonio. Bueno, dañó a uno y se daña a él. Pero aquí definitivamente el asunto, esas eran granadas de mano y esto es un misil. Es un misil, y vamos a ir viendo, dimensionando, o sea, por qué es tan terrible el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, como te digo, uno, la intencionalidad. Si vas, coges la palabra y la llevas a cualquier, la etimología, o al hebreo, al griego, y vas a ver que todos dicen lo mismo. Es como lanzar una flecha, es como tirar un fósforo en el pajar. Es algo intencional, muy intencional, premeditado. Ahora, aquí viene lo que lo hace tan terrible. Ya sabemos que es el personaje, un agricultor. Ya conocemos la semilla que siembra. O sea, es altamente peligroso, altamente peligroso. Ahora vamos a ver por qué también. Pero ¿por qué lo hace tan terrible para Dios? Uno dice, ¿por qué esto enojará tanto a Dios más que otras cosas? O sea, a mí me parece que hay pecados peores, no sé. Pero bueno, Dios Él es el que manda. Pero es porque nos falta un elemento. Ya tenemos el sembrador, tenemos la semilla. ¿Qué nos falta? El campo, el terreno, donde va a sembrar. Eso es lo que lo hace terrible. ¿Por qué? No, allá vio, los reprendimos al diablo y tuvo que soltar. A ver, el terreno, hablemos de eso, porque el terreno es lo que aquí hace la diferencia. Mire, sembrar discordia para Dios tiene que ser, Dios es 3 veces santo y cualquier pecado le va a generar esta molestia, ¿verdad? Ira santa. Pero déjeme decirle, no es lo mismo sembrar discordia en el taller, en el colegio, en la oficina. No es lo mismo. No, todos los lugares no son lo mismo. Lo que hace terriblemente peligroso esto es el lugar. Vea, dice, el que siembra discordia, ¿dónde? Entre hermanos. Cuando dice entre hermanos, no es una simple ubicación relacional. O sea, una ubicación relacional es mi familia,
el grupo de música, ya uno se ubica ahí, ¿verdad? Una ubicación relacional, pero esta no. El tema es que, o sí, la ubicación relacional de la que está hablando aquí, ¿dónde? No es el taller, no es el colegio, ¿dónde es? Entre hermanos. En el Antiguo Testamento el término Ahim, hermanos, evoca a la gente que comparte la misma fe o está bajo el mismo pacto. O sea, ¿quién sería hoy? Diga, a ver, traduzcámoslo al ajueliteño. Entonces, el que siembra discordia, ¿dónde? En la iglesia. En la iglesia. O sea, hoy sería la iglesia. Entonces, aquí vemos que no se trata de cualquier lugar donde tiró ¿verdad? La semilla. Parece que el lugar puede determinar, o sea, no es lo mismo que usted pase y me tire una bolsa de basura a mi casa ahí, ¿verdad? O sea, eso me molestaría mucho, pero las consecuencias no son tan terribles. Pero si usted pasa por la casa de Oscar Arias y hace eso mismo, no le va a ir bien. Si usted pasa en Estados Unidos ahí por la Casa Blanca y tira lo que sea, o sea, probablemente usted no va a ver la bolsa caer al suelo. Tienen una seguridad y no es lo mismo entonces tirar la bolsa en el río Tiribí que tirar. O sea, el lugar espacial es muy importante. Igual sembrar. Entonces aquí el problema es que este sembrador intelectual, perseverante y con mucha semilla, además de todo, el lugar donde siembra es en el lugar del pacto de Dios. Y esto lo hace muy, muy difícil, porque lo convierte, a ver, los otros, para decirlo de alguna manera, pecaban contra nosotros. Un mentiroso me miente a mí, ¿verdad? O me estafa, o no sé qué. Y los pecados, el problema aquí, el que siempre discordia entre hermanos, es que se mete directamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Yo no he visto nada peor que esto. O sea, ¿por qué? Porque viene a dividir de quién. La Biblia enseña que la unidad de la iglesia nosotros no podemos crearla. Ya el Espíritu Santo creó la unidad de la iglesia, nosotros tenemos que cuidarla. Pero que el Espíritu Santo fue el que la creó desde Pentecostés, ¿verdad? Desde que la iglesia nace ya como tal ahí, y el Espíritu Santo viene ya a vivir, estar entre nosotros, se establece como tal la iglesia. Lo que hace es precisamente unir, ¿se acuerda? O sea que en el judaísmo, en aquel momento y hasta ahora todavía tiene muchas cosas como esas. Pero, ¿qué pasa? Que en la sinagoga no podían ir los enfermos, gente que tenía discapacidades, estaban excluidos de la religión, no podían entrar al templo, las mujeres tampoco, y los pobres, ni los extranjeros. ¿Y qué es lo que hace cuando viene el Espíritu Santo y crea la iglesia? Entonces fue una maravilla. Comienza este mensaje inclusivo del Evangelio y comienzan a decir, yo me imagino como pegando, ¿verdad? Y la gente leyendo, oiga, dice esta gente, esta nueva religión, el cristianismo, dicen que ya no hay esclavos ni libres, que no hay mujeres ni hombres, que no hay pobres ni ricos, que todos somos iguales. Ese fue un mensaje altamente revolucionario, subversivo para ese tiempo. Pero eso fue una maravilla que hizo el Espíritu de Dios. ¿Y cómo podía traer a una mujer, verdad, que no valían mucho en aquel tiempo, verdad, para la sociedad? ¿Y cómo podía traer una mujer de estas? Y el Espíritu de Dios le daba dones y la ponía por encima de los hombres. Eso era nuevo, todo eso. Que un esclavo profetizara. Un esclavo en la iglesia podía ser anciano de la iglesia y su dueño, su señor, tenía que obedecerle ahí. Claro, pues seguro se sacaba el clavo cuando llegaba a la casa, pero ahí pasaban en eso. Pero eso era maravilloso. Entonces que venga una persona, el sembrador, el que siembra discordia entre hermanos, a romper, a quebrar lo que el Espíritu Santo costó tanto que hiciera. Esto atenta contra el Espíritu de Dios mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que está sembrando en terreno sagrado, está profanando un lugar sagrado, santo. Por otro lado,
Esta unidad la logra Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús muriendo en la cruz? Nos reconcilió. Nos reconcilió con nosotros mismos, nos reconcilia con el Padre. Reconciliación. Le costó a Dios la vida de su propio Hijo, a Cristo su propia sangre, para que venga un sembrador y se meta a echar a pelear. Y entonces le dice a Giovanni que es que Ana dijo y el otro, y cuando ya no se hablan, mire, contaba, y probablemente me esté viendo este amigo ahorita, él está lejos de aquí de San José, pero nos reconciliamos un día de estos. Vieras qué bonito, porque es una persona que admiro mucho, quiero muchísimo, hicimos muchas cosas lindas juntos, grandes, y en un momento nos separamos. Pero alguien viene y me dice a mí que el hombre a mí me odia, o sea, que no me soporta, que ni loco vendría aquí, que yo qué sé qué. Y yo digo, qué raro, ¿por qué tan así, tanto? Bueno, yo nunca cuestioné, nada más escuché y me dolió mucho. Y ve lo que es la vida. Tenía años, 12 o 15 años de no vernos, y de pronto en Plaza América lo veo pasar y sentí una atracción de ir y abrazarlo. Y yo, pero es que si me rechazan, es que como me dijeron todo eso, yo no, es que es exponerme mejor. Y lo dejé pasar, nada más pensé, lástima. El tema es que mi hijo Andrés va a una reunión, una conferencia que daban para pastores y unas cosas ahí, y estaba él ahí. Y entonces Andrés va y se presenta, seguro no había crecido de 15 años, imagínense. Y él le dice, mira, que yo soy el hijo de Alberto. Alberto, no sé cuánto, qué lindo, mira, yo lo quiero mucho, yo qué sé cuánto. El domingo voy a la iglesia. Cuando Andrés viene y me cuenta, ¿sabes a quién vi? A fulano de tal. Dijo que el domingo venía a la iglesia, que tiene muchas ganas de verte. Y yo le dije, Andrés, eso no es cierto, eso te lo dijo por educación, porque yo estoy prejuiciado. Lo que a mí me dijeron fue otra cosa. Y yo, no, él no viene. Él dijo eso porque es una persona muy educada. Yo lo conozco, sé que es muy educado. Él jamás va a decir, te va a despreciar ahí o una cosa así. Cuando lo veo el domingo sentado ahí, y yo, oye, me fui, pero ve lo que logró hacer un sembrador. ¿Cómo pudo separar a dos personas que se quieren tanto, se respetan tanto? Pero bueno, eso es lo que hace, y por eso es tan terrible, porque el terreno donde siembra es un terreno que salió muy caro. Fue comprado, este terreno, la iglesia es carísimo, fue comprado con la sangre de Cristo. Y el que siembra discordia lo profana, se brinca la cerca, pero se imaginan lo que se está metiendo. Cualquier otro pecado yo creo que Dios lo trataría con más, pero aquí no creo que se ande con mucha, ¿verdad? Es que mire, atenta contra el Padre, contra el Hijo, contra el Espíritu Santo. Cada palabra de discordia, cada semilla que siembra, contradice la oración sacerdotal de Jesús, de Juan 17:22. Que sean uno como el Padre y yo somos uno. Que sean uno como el Padre y yo somos uno. Va contra todo. No solamente le hace daño, como te digo, a una persona o a dos. Este es especialmente terrible. Además, porque Dios es soberano, claramente es soberano, pero Él está sujeto a algunas leyes. Nadie le puso las leyes, a Dios nadie le va a poner leyes. Todas las leyes que existan son para nosotros, ¿verdad? Él no está obligado a cumplir ninguna ley porque Él es Dios. Sin embargo, Él mismo decidió sujetarse a algunas leyes. Y si las quebrantara, se contradice, pero la Biblia dice que Él no se puede contradecir. Entonces, Dios se quiso atrapar Él solito, ¿ok? Por supuesto que si quisiera lo haría porque es Dios, pero no lo va a hacer. Porque por honor a su nombre, ¿verdad? Porque si no, quedarían entredichos su honorabilidad y estos. Bueno, pero ve el problema que puede causar un sembrador de discordia. Que Dios, como te digo, tiene sus leyes. Y la ley del Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Ahora escuche lo que sigue. Esta es una promesa condicional, ¿ok?
Promesa condicional. Dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Dónde envía Dios bendición y vida eterna? Donde están los hermanos juntos en armonía. Ahí lo dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice, cuán agradable que los hermanos convivan en armonía, porque allí, en ese terreno, ahí en esa esfera es donde Dios envía, donde Dios bendice y ofrece vida eterna. Pero entonces ve el daño que puede hacer un sembrador de discordia, porque si el Espíritu llega a un lugar donde todo el mundo está contra... Mire, yo no entiendo, y es una crítica, bueno, es una crítica, ¿qué voy a hacer? Hay muchas formas de iglesia. La iglesia evangélica tiene ventajas y desventajas. O sea, creo que no tener una cabeza ¿verdad? Como puede pasar en las sectas o cosas así, que siempre tienen un gurú, alguien que es el que está arriba de todos. En la iglesia evangélica, dichosamente no. A veces no sé hasta dónde, ¿verdad? Porque de pronto hay más papas aquí que en la iglesia católica. O sea, un montón de ídolos que se han levantado ahí, personajes. Pero al final, no sé, pienso que las desventajas, no tener alguien que rija así de una manera, ¿verdad?, totalitaria, donde los demás nada más hay que obedecer, tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Las libertades que se da a la iglesia evangélica a veces, yo pensaría que necesita algo que las regule, debería haber algo, ¿verdad? En el tiempo de Jesús estaban los fariseos y tenían los doctores de la ley para revisar si las doctrinas estaban bien o no. Ahora cualquiera puede decir lo que sea y nadie se mete. Yo creo que eso es peligroso. Entonces, esto deberíamos enseñarlo. O sea, es serio, esto no es jugando. O sea, un sembrador dentro de la iglesia o dentro de su equipo de trabajo es como un espía. Eso es como tener para los Estados Unidos un ruso en la Casa Blanca, o como tener en el Kremlin un gringo, ¿verdad?, ahí metido. O sea, está expuesto cosas muy importantes. No deberíamos tolerar una cosa así. Vamos a ver nada más por aquello, hasta que usted dice, esta vez me fui, ¿verdad?, impecablemente, no tiene que ver conmigo. Sin embargo, vamos a ver 7 tipos de personas peligrosas que siembran discordia entre hermanos. 7 personalidades, 7 tipos de personas que hay que, ¿verdad? O sea, yo siempre digo que a veces vemos personas, es que estos son tan peligrosos porque son muy sutiles, ¿verdad? Si usted ve venir a alguien ahí con muchos aretes y argollas y tatuajes y la gente hace así, o una muchacha con la falda un poco corta y ya la gente es un peligro, el diablo viene ahí para adentro. Mire, a veces no, y a veces más bien nos vamos a dar cuenta que los más peligrosos, a ver, siempre pongo el ejemplo del arca de Noé. Mire, iban cocodrilos peligrosísimos, leones, tigres, cascabeles, pero el animal más peligroso en el arca de Noé era el pájaro carpintero, hermano. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Sí o no? O sea, al que yo le hubiera dicho a Noé, mire, al pajarraco, así, Dios libre salga. O sea, el león, el elefante, tranquilo, pero no, a sí no lo descuido. Unos 5 minutos que lo deje suelto y nos vamos con los elefantes para abajo y con todo el mundo. Entonces, estos son más difíciles de captar por los radares, a veces. Vamos a ver varios ejemplos. Número 1, y estaba en la lista, de primero en la lista, el orgulloso. Cuidado con el orgulloso, cuidado. O sea, quiero decir nuevamente, reiterar, que todos tenemos de todo. O sea, somos humanos. Desde que decimos eso, a mí no me venga con que usted no siente, que usted no piensa nada. No me venga. Si yo sé cómo soy, yo sé cómo es usted. O sea, olvídate. O sea, estamos hechos del mismo material. Imagine que la Biblia dice que el mismo Elías estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros, decía Pablo. Elías, el que hacía descender fuego del cielo. Imagínense que Elías podía tener pensamientos igual a los suyos. Uno le cuesta pensar, creer que eso, pero así es. Así que
Todos tenemos un poquito. Alguien aquí que no sea del todo orgulloso, cero, que el orgullosímetro marque cero. Dígame. Yo, tenía que ser, sí, claro. Uy, sí. Más orgulloso que todos, solo por decirlo, ya con eso ya quedó descalificado. El orgullo, decimos que el orgullo, los celos, todos eso, hasta el miedo, en la dosis correcta está bien. O sea, hay un nivel que es permitido y hasta necesario. Pero hay una línea roja que cuando se cruza se convierte en pecado, una patología. ¿Puedo ser celoso? Sí. ¿Puedo ser celópata? No. ¿Puedo mentir? Irremediablemente. ¿Puedo ser mitómano? No. De cuando ya se convierte la conducta en una patología, entonces ya estamos hablando de algo diferente. Vamos a ver el orgullo. Y voy a poner de ejemplo a Coré. Coré no es un personaje tan famoso en la Biblia, pero se debería, creo. Aquí vamos a ver cuando el ego se disfraza de santidad. El ego disfrazado de santidad debe ser ridículo. Pero ¿quién era Coré? Coré era del grupo que salió de Egipto con Moisés en busca de la tierra prometida. Uno de tantos. Pero bueno, en el camino ya no era uno de tantos. Coré llega a ocupar un lugar muy importante. Coré era levita. Pero eso implica dos cosas, ¿verdad? Yo soy de Alajuelita, soy alajueliteño. Si Coré era levita es porque era de la tribu de Leví. Pero más que eso, levita significa que era la familia de las 12 tribus. Dios escogió una, la tribu de Leví, para que le sirviera a él, tiempo completo. Los demás podían tener ganado, podían sembrar, podían hacer lo que quiera. La tribu de Leví no, tenía que dedicarse exclusivamente a las cosas sagradas. Entonces un levita no era cualquiera, ¿verdad? Quiere decir que Coré no era cualquiera, encargada del servicio sagrado. Quiere decir que aunque estaba tan cerca de la gloria de Dios, del arca, del tabernáculo, al mismo tiempo su corazón estaba, como le puede pasar a muchos que hoy podemos estar aquí cantando, predicando o haciendo lo que sea, y muy cerca del arca del pacto y muy lejos del corazón de Dios. Entonces, ¿qué pasó con Coré? Coré no soportó la posición que Dios le dio, que era muy honrosa, pero para él no fue suficiente. Él quería la de Moisés. A él le parecía que Moisés había sido pastor de ovejas. Eso era una profesión muy despreciable en aquel tiempo, ¿verdad? Era un cualquiera, Moisés. Entonces decía, ¿cómo? Yo creo que, yo soy más intelectual, yo soy, más estratégico. Moisés, y él no soportaba que Moisés estuviera sin los títulos que él tenía, sin la posición, sin un montón de cosas. Consideraba a Moisés inferior y le costaba. Entonces, mire, quiso tener la misma autoridad de Moisés y de Aarón, de su hermano. Lo vemos, número 16:3. Oiga el lenguaje. Mire, aprendas esto. La serpiente no mordió a Eva, le habló. No sé ¿qué quiero decir con eso? Que a veces esperamos una acción violenta, algo que alguien dijo y pegó 4 gritos. No, cuidado con los que hablan, porque la serpiente al final nunca mordió a Eva, le habló, ni siquiera le gritó. Ve todo el daño que hizo sin tener que sacar una pistola, sin agarrarla del pelo, nada. O sea, cuidado, por eso digo que son indetectables. Mire lo que el discurso, la narrativa de Coré era esta, ¿verdad? No usa el poder, no usa la espada para hacer un golpe de estado, un motín en la comunidad, sino usa el lenguaje. Número 16:3 dice, basta ya de ustedes, le dice a Moisés y a Aarón. Dice, oiga la mezcla de verdades y media. Mire, una media verdad es mentira y media. En la Biblia basta nada más contaminar. Es que a veces hay doctrinas que usted las oye y se oyen tan bien articuladas, pero con solo que tenga. A ver, yo pongo el ejemplo. Si usted va
No, yo lo he puesto como 10 veces, ya no lo pongo más, mejor. Pero usted es el primero que me hace. No, ¿cuánto vale una sopa en el mercado? Dijimos, ¿cuánto vale un ceviche en el mercado? 4. 3.500. ¿Cuánto? 3.000. Oiga, pues usted está en el mercado y no sabe. Ahí lo veo siempre, ¿y qué? ¿Cuánto vale? No come ceviche, eso es lo que pasa. Bueno, 3.500, porque qué tan cooperadores que están hoy. Un ceviche vale 3.500. Ajá, ¿eso vale un ceviche? Sí. Con una mosca dentro, ¿cuánto vale? ¿Sigue siendo ceviche o no le cobramos la mosca? Vale lo mismo, no le vamos a cobrar la mosca, ¿verdad? O sea, a ver, ¿qué quiero decir? Así es la doctrina. Una doctrina puede tener 99 verdades, una sola mentira, y es falsa doctrina. La gente no lo entiende así. Es una mosca en el ceviche. Una sola cosa que usted diga, pero oiga, tenemos sana doctrina, pero hay cosas que digo, no, esto no es sana doctrina. No es. A ver, oiga, dice, vea la mezcla esta de verdad mentira, ahí, gris, dice, basta ya de ustedes. Toda la comunidad es santa y el Señor está con todos ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo el mundo dijo amén. Dice, toda la comunidad es santa, sí, en el sentido de que Dios los apartó a todos, a ellos, para llevarlos a la tierra prometida. Dice, y el Señor está con todos ellos, ¿sí o no? Sí, también. Dice, entonces, ¿por qué se colocan ustedes por encima de todos los demás de él? O sea, ¿quién es Moisés? A ver, ¿Dios ama más a Moisés que a nosotros? No. Dios, ve el razonamiento, aunque tiene verdades el argumento, lo cierto es que, bueno, también lo que sí es cierto es que Dios puso a Moisés y que iban a hacer, ¿verdad? Mire, dice el número, pero ve el peligro. Número 16:1 dice, Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés y con ellos 250 hombres, príncipes de la congregación, varones de renombre. Vea la intencionalidad del sembrador. ¿Dónde fue a sembrar? Con los peones, con los que le daban de comer a los caballos. No, invirtió su tiempo ¿dónde? Con los príncipes y con los varones de renombre. Y ahí fue donde, lo mismo que hizo Satanás al principio, ¿verdad? Que dice la Biblia, que fue lo que hizo contrataciones, es la palabra que usa la Biblia. Que Satanás hizo contrataciones, que seguro si donde los ángeles veía dos por ahí y decía, miren, oiga, ustedes no creen que yo veo que es muy tranquilo, Dios es bueno, pero muy tranquilo, si yo no veo que haga, o sea, sabe todo lo que podríamos hacer, vea, si yo estuviera ahí. Y comenzó a venderse, él a venderse. Entonces, ahora ya tiene 250 personas, Coré. Vea la división que causó. Una persona que no soporta que el lugar que Dios le dio, sencillamente, ¿ya? Y hay gente que dice, sí, mira, ¿por qué? ¿Por qué ese cantando y mi hijo no? ¿Y por qué ese no sé qué? O sea, permitís eso. La rebelión no comenzó con un grito, con una conversación. Toda la congregación es santa y el Señor está en medio de ellos, ¿ya? ¿Cierto? Entonces usa una verdad parcial aquí. ¿Dios habita con su pueblo? Sí. Para justificar una mentira total. No necesitamos autoridad. ¿Quién dice que hay que ir a la iglesia? ¿Quién dice que hay que congregarse? Si uno en la casa, porque la Biblia dice que donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, para empezar está mal interpretado ese versículo. Para empezar, donde hayan dos o tres, quiere decir que si no hay 2 o 3, ni ore, porque usted está solo y no puede orar porque Dios no lo va a oír. Eso quiere decir otra cosa. Está en un contexto de disciplina, que cuando vamos a disciplinar a alguien y cuando se reúnen, a ver, es una historia que no me voy a desviar, pero hasta el versículo está mal interpretado. Pero mucha de esta gente dice que no hace falta ir a la iglesia para congregarse, para estar con Dios, pero tampoco lo hacen en la casa. Quisiera saber si hacen un culto familiar. Miren, los felicitaría. Si el que no viene a la iglesia es porque va a hacer un culto familiar, es porque van a orar en su casa, a leer la Biblia y a explicarla bien a los hijos y a la esposa, y ahí todos unidos, qué bonito. Pero generalmente los que dicen esto no hacen eso. Entonces, ¿qué pasa? Viene la respuesta de Dios. Escuche esto: Dios no respalda el ego disfrazado de espiritualidad.
Aquí lo que vemos es eso, ego disfrazado de espiritualidad. O sea, no soporto que Moisés esté ahí, pero ¿por qué? Si todos valemos lo mismo, si el Señor está con nosotros, y comienza a usar versículos y cosas para darle un tinte de espiritualidad sencillamente a su ego y a su orgullo de no soportar que otro esté ahí y él no. Bueno, ¿cómo termina la historia? La historia está en Números 16:32 y dice que sencillamente la tierra se abrió. Literalmente se abrió la tierra. O sea, cuando dicen trágame tierra, tenga cuidado porque Dios tiene práctica en eso. Mejor yo digo otras cosas, Señor, no que me parta un rayo tampoco. Es que Él de todo eso sabe. Y aquí a estos en Números 16 literalmente se los tragó la tierra. Se abrió la tierra y los 250 Coré con su equipo fueron a parar abajo. Bueno, número 2, voy a correr. No, faltan 10 ya. Número 2, el chismoso. Cuidado con, obviamente ese no podía faltar, ese personaje, ¿verdad que no? No podía faltar. Chisme. La palabra chisme viene de eisma, de ahí viene sismo, que quiere decir, ¿verdad? Como cortar, separar. Entonces, ¿qué es un chismoso? Creo que esto no lo hemos comprendido del todo. Desde que yo escuché hace mucho tiempo la definición, y yo, mira, yo creía que era otra cosa. Me imagino que otros pensarán como yo antes. Nosotros decimos que alguien dijo, te llegan a contar, mire que es que Giovanni, viste que Giovanni, no hombre, eso es un chisme. ¿Qué queremos decir con eso? Eso es un chisme, eso no es cierto, es un rumor que no es cierto, equivocados estamos. Chisme es noticia falsa o verdadera con la cual se pretende indisponer a dos o más personas. Entonces puede ser totalmente cierto lo que te están diciendo, pero es un chisme. Lo que lo convierte en chisme no es el contenido exactamente, si es real o no, sino la intención. Si después de que yo le cuento a Giovanni eso de Oscar, mira, es que dicen que Oscar, y ya no se hablan, lo logré. Si ya a partir de la noticia ya no confías en Oscar, antes le prestabas la casa para que llegara, y ahora no, lo logré. El chisme cumplió su objetivo. Aunque sea verdad, sí, aunque sea verdad, por supuesto. Entonces, el chisme está condenado en la Biblia. Yo digo que hay 3 características de los chismosos. Son cobardes. Número 1, nunca dan la cara. Yo tal vez estoy, acostumbrado. Yo tengo la piel así, digo yo. Si se quiere comer a alguien, dele aquí. Aquí, estoy acostumbrado a que me tiren. Mire, para mucha gente yo debería estar en el infierno hace años y otros no entienden cómo no estoy a la diestra del Padre, hermano. Y así me imagino que la mayoría de la gente, ¿verdad? Pues tenemos detractores, tenemos amigos, gente que medio nos ama, otros que nos ama mucho, pero estos son cobardes. Y yo, como un mecanismo de defensa, siempre me digo, mira, que es que dijo fulano, me dijo fulano que usted, y ya, bueno, me gusta, se puso en su lugar detrás mío. Si no me lo dijo en la cara, me teme o me respeta, punto. Si no me lo hubiera dicho a mí en la cara, no. Entonces, eso te dijo, me gusta, está en el lugar que le corresponde, detrás mío. Porque no tuvo el valor de decírmelo en la cara. Muy pocos lo hacen. Bueno, a ver, rencorosos y otras cosas, pero yo creo que esta serie no va a terminar aquí, vamos a tener que continuarla. Me falta un montón, faltan 10 para las 12 ya. A ver, a ver, ¿cuánto me regalan 5 minutos? ¿Cuánto me regalan? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. No, tengo como hora y media más. Tranquilo, no voy a correr. Aún más. Pero consiga la hojita. Mire, esa hojita, yo ni sé, ¿cuánto vale esa hoja? ¿Cuánto vale? 200. Mire, por favor, no se vaya sin esa hojita porque no me va a dar tiempo, pero para que usted lo tenga ahí. Como les he dicho otras veces, si no tiene plata, no se preocupe. Ahí está Alex Asensio, que con mucho gusto lo invita. Entonces, ya. Entonces, vamos a ver. Aquí me falta el chismoso. Obviamente, no podía faltar, ¿verdad? Dice la Biblia que el chismoso separa hasta los mejores amigos. Así de peligroso es.
¿verdad? Sí, no, son terribles. El otro es el manipulador. Aquí vamos a ver a Absalón, el hijo del rey David, que herido con el papá porque un medio hermano de él, hijo de David con otra mujer, violó a su hermana. Y David no tomó las acciones que él esperaba, entonces quedó herido y llega a sentir odio por el papá y quiere la corona de su papá. Pero la forma de lograrlo dice que era el hombre más guapo de Israel. Dice que desde la punta de hasta la coronilla no había hombre más, dice, no había en todo Israel hombre tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había defecto en él, ¿se imagina? Eso es. Pero usó sus dones. ¿Y sabe qué es lo que hacía entonces? Cuando regresó, porque mató al hermano, al medio hermano, lo mató. Y obviamente David se enciende en ira, él huye, se reconcilian más o menos con el tiempo, él regresa a Israel. Y desde que llega, la gente sabe que es un príncipe, es el hijo del rey. Entonces se sentaba en las puertas de la ciudad. Y cuando pasaba la gente a saludar a la gente, y la gente, mire usted que es el hijo del rey, usted, no, mira, yo encantado, le vieras cómo me gustaría, mire, ya estuviera yo ahí para poder ayudarles, pues mire, y comenzó a ganarse la gente así, a pura labia, manipulando a la gente, hasta les besaba la mano, y lo logró. Al final se coronó, pero otra vez más, a su fin fue igualmente trágico. En una batalla en el bosque de Efraín, dice que Absalón iba cabalgando, corriendo, y dice que tenía una cabellera espectacular, colochos, y era una cosa así. El hombre era, ¿verdad? Pero el pelo se le quedó enredado en una rama y él muere de una forma, o sea, lo que era su orgullo, su vanidad, terminó matándolo. Aquí tenemos al manipulador. Cuidado, que te besa la mano, es que si yo estuviera ahí sería diferente. O sea, es como, y lo que hace es socavar la confianza en las personas, ¿verdad? Vamos a ver, voy a poner, no podía faltar, por supuesto, el celoso. El celoso, ¿qué es lo que dice? ¿Qué son los celos? Dicen los psicólogos que los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera suyo, muy humano, muy natural, y me parece totalmente correcto, ¿verdad? Uno es celoso de sus hijos, de sus nietos, pero yo veo a alguien de la mano con uno de mis nietos y no sé quién es, y puede ser que no sé, que el papá, la mamá le dijera, llevarlo a tal lado, pero si yo no sé quién es, yo le caigo, o sea, ¿a dónde llevas? ¿Verdad? Esos son celos, pero son celos saludables, como digo, ¿verdad? Dios dice que es un Dios celoso, ¿no? Bueno, pero hay muchos tipos de celos: celos financieros, celos profesionales, celos pasionales. Pero aquí vamos a hablar de los celos ministeriales, porque el terreno del que estamos hablando es el ámbito de la iglesia. Y aquí hablamos de Saúl, los celos ministeriales. ¿Qué pasa con Saúl? Rápidamente les cuento. Saúl es el rey de Israel. Fue el primer rey de Israel, que fue muy, muy mala idea. O sea, el pueblo de Israel, Dios era el rey de Israel. Dios era el rey de Israel. Pero en un momento el pueblo comenzó a decir: no, es que queremos un Dios de verdad. O sea, uno que se vea y que ande con nosotros a caballo ahí en las batallas. Y Dios dice: ok, me están desechando a mí. Bueno, está bien, escojan uno. Y escogen al hombre más alto, el hombre más, ¿verdad? Y escogen a Saúl. Y Saúl comienza a cometer una serie de errores. Dios no eligió a Saúl, lo escogió la gente. Ya ahí empezamos mal. Y en un momento Dios ya desecha a Saúl. En el corazón de Dios ya Saúl no es el rey, y manda ungir a David como rey. Siendo un chiquillo, David prácticamente era el rey ungido por Dios, y el otro era el rey que había puesto el pueblo. Pero cuando vienen, David llega a la corte, pero no pretendiendo ser el rey, aunque lo era ya de parte de Dios. Él se sujetaba, y ahí lo que tocaba arpa, y ahí todo tranquilo, ¿verdad? Pero muy valiente, ya había matado a Goliat, era un guerrero salía a las batallas. El tema es que
un día viniendo de una batalla, ganaron por goleada ganaron. Y las mujeres y el pueblo que estaban allí, las fans, comenzaron a cantar una canción que cambió la historia. Comenzaron a cantar una canción que decía: Saúl mató a 1000. Y Saúl así. Y cuando venía David detrás, y David a 10,000. ¿Para qué oyó eso? Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Dice 1 Samuel 18:9: desde aquel día Saúl miró a David con recelo. Decía: a este lo que le falta nada más es ya ser pastor. O sea, que me quite el campo. La inseguridad de esta persona. Y vemos cómo esto genera toda la historia que no podré contarles hoy, pero la división que causa. Claro, inmediatamente hay unos que están a favor de Saúl y otros que están a favor de David y persiguen a David ¿verdad? Y entonces vemos cómo los celos ministeriales pueden generar. Mire, hay pasa en iglesias, ¿verdad? Que no sé, que entonces un día resulta que Giovanni, como le toca predicar un domingo al mes, o el pastor Ramón, oiga, y le cuentan a uno que pues yo una vez al mes yo no vengo, o sea, descanso una vez al mes, y me cuentan: viera cómo estuvo el culto el día que usted no fue. Y así, y de feria lo hacen con una cara así, todos sádicos. Viera qué bueno el día que usted no fue. Liberaciones, la gente llorando, y uno por dentro así: gloria a Dios. Ajá. Viera como Dios usó a Giovanni ese día, tremendo, hermano. Y lo vuelvo a decir: no, espérate, a la refri. O sea, hay personas que no soportan ver o que le aplauden a alguien. ¿Por qué? Pues, Giovanni mató sus 10,000 y yo solo. Qué mal, ¿verdad? Qué inmadurez, pero bueno. Mire, déjeme terminar por lo menos con uno más. ¿Me aguantan? El murmurador. Terrible, qué pecado más terrible. Pero sin embargo, ¿qué es murmurar? Murmurar. Yo sé que usted jamás, ¿verdad? Ni en esta iglesia, pero en otras iglesias hay gente que habla de gente sin que esté presente. Eso es murmurar. Murmurar es hablar de alguien cuando esa persona no está presente. ¿No parece tan terrible? Para Dios es terrible. Para Dios es terrible. Santiago 5:9 dice: no murmuren los unos contra los otros. Mire, le voy a decir una cosa: no caigan en la trampa de los murmuradores y los chismosos. Tienen este cuento. Dice: ve, hermano, no sé si decirle. Y ya un babasada así se le hace. No sé si para que esté orando. Y dice: bueno, si es para que esté orando, sí, hermano. Es que es la pura chuleta ahí, ¿verdad? La carne. Y dice: vea, le voy a decir esto porque yo sé que usted es una tumba, solo por eso. Porque yo confío en usted. Mire, cuando le están diciendo todo eso, ¿sabe qué le están diciendo? ¿Quiere que le traduzca al ajueliteño lo que le están diciendo? ¿Sabe por qué me atrevo a contarle esto? Porque usted es un chismoso como yo. Usted es un cuentero, porque si creyera que usted lo va a parar ahí, le va a decir: no, un momentito, ¿de quién estás hablando? Pero él no está aquí para defenderse. ¿Usted cree que si él supiera que esa es su respuesta, te va a decir algo? ¿Sabe por qué te lo dice? Lo que confía es que sabe que usted va a huir porque usted es un chismoso también. Y entonces y usted, en fin, es que es una tumba, es verdad. No, dejémonos de cuentos. A ver, no, y uno más. No, si llevo un minuto, nada más. Porque, no, y lo voy a decir porque tal vez alguno se ha salvado hasta aquí. Puede ser que en este así. El envidioso. No, aquí no hay, no. Oh, no, obvio, no. Vea, hermano, la envidia es terrible. Vea, si uno mismo, tengo que ser franco, viera la envidia, por ejemplo, pastoral. Es fatal, y los celos se da. O sea, viera cuando le dicen a uno, por ejemplo: hermano, vio qué bendición que el pastor ahí en la esquina va a hacer un templo de 3,000 metros cuadrados. Y no, que Dios lo bendiga.
Pero así usted se quiere descomponer, usted siente que las tripas y todo se le revuelan. Vio cómo se ha llenado esa iglesia, ya como 1500 en 6 meses. Y usted, claro, quién sabe qué reparten ahí. Oiga, no, es dificilísimo. ¿Quién alguna vez en su vida no ha conocido un envidioso? Pero ¿quién en su vida no ha sentido envidia alguna vez? Mire, decía Bertrand Russell, un escritor inglés, decía que Napoleón Bonaparte, Julio César y Alejandro Magno tenían algo en común. Decía Russell, dice que aunque los tres alcanzaron poder y gloria, permitieron que por sus venas corriera un veneno que los correía por dentro: la envidia. Mire usted, qué personajes. Napoleón envidiaba a César, César envidiaba a Alejandro Magno, y Alejandro Magno envidiaba a Hércules, que ni existía, que era un mito. Entonces, ¿cuál es el peligro? Para que lo tenga así, para terminar, para que vea rápido. El peligro de la envidia. Satanás, ¿por qué cayó? Claramente por envidia. Él quería, ¿verdad? Dice: subiría hasta los cielos. Isaías 14. Subiría hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo del norte hasta el monte de los dioses. Subiré hasta... No soportaba, y él quería más de lo que Dios tenía. El primer homicidio que se dio en la historia, Caín y Abel. ¿Por qué? Envidia. ¿Cómo es posible? ¿Qué tiene hace más que yo? ¿Por qué a ese sí le recibe y a mí no? José, ¿por qué fue vendido? Por su trajecito multicolor. Herodes, ¿por qué mata a los niños? Por envidia. Porque los reyes magos dijeron: no, venimos a adorar al niño que no sé. No, usted es el rey, pero el rey de verdad es el que venimos. Enfureció a Herodes. ¿Usted sabe realmente por qué Cristo fue crucificado? ¿Sabe por qué fue la razón? El móvil. Ve qué interesante. Está en Mateo 27, 18. Dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Vea usted dónde fue a salir. Entonces, ya, falta uno. No me meta carbón porque le entro. Solo porque Giovanni me está carboneando. No, ya no falta uno, pero sí le voy a decir una cosa yo. Déjeme decirle, por aquello nada más, es que en serio, déjeme decirle unas 4 o 5 características de un envidioso, para que cuando usted ve a alguno, si alguna vez llega a conocer a alguno, lo reconozca y dice: mira lo que de vos. O sea, número 1, sí, rapidísimo. El envidioso ve que locura. El envidioso no se alimenta de sus logros, sino de los fracasos de otros. ¡Qué locura! ¿Sabe que leí un libro del dueño de Burger King, un anciano ya? Tiene un montón de cadenas de negocios alimenticios y otras cosas, imagínense, multimillonario. Pero decía en el libro que cuando hacían las reuniones encerronas y esto con los financistas, con los gerentes y todo, y le daban reportes y le decían: mira, abrimos 4,000 nuevos Burger King este año en África, en no sé cuánto, aquí en Asia, y todo, y las finanzas tenemos, y a pesar de eso nunca se alegraba. Y los gerentes querían impresionarlo, dando unas estadísticas extraordinarias, y él nunca se alegraba, siempre. Y un día le preguntaron: pero es que usted, ¿por qué? No sé, como que, ¿qué más hay que hacer? Dice: no, es que no es suficiente con que nosotros tengamos éxito, nuestra competencia tiene que fracasar. O sea, mientras exista McDonald's, no me interesa cuánta plata gane y cuántos abramos, todavía existe McDonald's y no lo soporto. Eso, oiga, el envidioso no se alimenta de sus logros, sino de los fracasos de otros. Número 2, es injusto. Ve los bienes de otro, pero no ve las desventajas, privaciones que tuvo para llegar ahí, ¿verdad? Entonces puede envidiar la casa del doctor, el carro del doctor, pero no envidia las horas mientras él andaba ahí de rumba, el doctor quemándose las pestañas.
y cuánto tiempo le costó y cuánta plata, las penurias que pasaron para poder graduarse. Eso no es injusto, es malagradecido. Cuidado, un envidioso, entre más usted lo ayuda, lo odia más, porque cada vez que usted le hace un favor, él dice: claro, yo estoy por debajo, obvio, y no entiende. Yo soy el que debería estar dando, no él, y no puedes quedar bien con él. Es autodestructivo. De ahí el dicho que dice: muerto de envidia, ¿sí o no? Claro, decía alguien: la envidia destruye al envidioso antes que destruir el objeto de su envidia. Sí, claro. Pero también es destructivo este deseo de ser, de verse privado de lo que otros tienen, lo puede llevar a quitarle los bienes a otro además. Y mire, de las cosas absurdas, locas, es la obsesiva ocupación por el envidiado. Quiere saber todo. O sea, usted lo envidia, no lo soporta, pero es lo más. Entonces usted lo pasa viendo en las redes, ¿verdad? O a la mujer ahí, claro, así todo operada. Ay, según ella va al gimnasio, no ve, no la soporta, pero tiene que saber qué está haciendo hoy. Ay, mira, en Cancún, quién sabe cómo llegó ahí, porque no se pierde una publicación, ¿verdad? Por Dios santo, ¿verdad? Y mire, y termino con esta. Pongámonos de pie para que vean que estoy hablando en serio. El envidioso no es objetivo, no es una persona objetiva. El envidioso, extrañamente, no envidia a la gente que tiene cerca. Ve qué cosa más rara. Si usted habla de los millones de Elon Musk, de Rockefeller, de qué sé yo, ¿verdad? Los multimillonarios, de un jeque ahí que no sé cuánto, que cuánto gana Lionel Messi, y usted siente admiración, ¿sí o no? Usted siente admiración por el éxito de la gente que está muy lejos. Lo que le molesta es que tenga éxito la gente que está cerca. Que de pronto el señor de la pulpería y ahora resulta que tiene un carrazo y que ahora está votando y va a ser el local más grande, y usted, ¿quién sabe? O sea, ve qué poco objetivos somos. O sea, no siento envidia por los millones de Rockefeller, pero siento envidia por los de un primo que de pronto puso una verdulería y ahora tiene una. O sea, a ver, todos tenemos un poquito de todo, ¿sí o no? En honor a la verdad, todos tenemos un poquito de todo.